Sabía que le hacía daño. No era una suposición, no era inseguridad suya. Lo sabía con esa claridad fría que aparece a las 3 de la mañana cuando ya no queda energía para mentirse a uno mismo. Lo sabía. Y aún así, cada vez que intentaba irse, volvía. Esta no es una historia sobre una persona débil. Es una historia sobre un mecanismo, uno que opera por debajo de la conciencia, por debajo de la voluntad, por debajo incluso del amor. Un mecanismo tan antiguo y tan preciso que puede atrapar a cualquiera. A cualquiera. Y si en algún momento, mientras escuchas esto, sientes que estamos hablando de ti, probablemente lo estamos haciendo. Lucía tenía 29 años cuando conoció a Andrés. Antes de él, su vida no era perfecta, pero era suya. Tenía amigos cercanos con quienes podía hablar horas. Un trabajo que le exigía, pero que también le daba satisfacción. Una forma de estar en el mundo que, aunque imperfecta, le pertenecía. Había tenido relaciones anteriores, algunas cortas, otras más largas. Ninguna que la hubiera dejado destrozada. Porque cuando algo no funcionaba, Lucía sabía retirarse. No sin dolor, claro, pero con una capacidad básica para soltar. Eso importa, porque lo que viene después no tiene que ver con que ella fuera frágil. Tiene que ver con algo completamente distinto. Era una persona funcional, estable, con criterio propio. Y aún así, lo conoció en una cena en casa de un amigo común. Andrés llegó tarde, con esa seguridad que no necesita disculparse. Habló poco al principio, pero cuando habló, lo hacía mirando directamente a los ojos. Eso fue lo primero que notó Lucía, que la miraba como si lo que ella decía fuera lo más interesante que había escuchado en semanas. En los primeros días, Andrés era extraordinario. Y esa palabra no está elegida al azar. Era literalmente extraordinario, fuera de lo común. Mandaba mensajes antes de que ella se despertara. Recordaba detalles que ella había mencionado de pasada. Proponía planes que nadie le había propuesto antes. Le dijo en la tercera semana que nunca había conocido a alguien como ella. Y Lucía lo creyó. No porque fuera ingenua, sino porque se lo decía de una forma que no parecía una frase. Parecía una verdad recién descubierta. Los psicólogos tienen un nombre para esta etapa. La llaman bombardeo de amor. Una intensidad relacional diseñada, consciente o inconscientemente, para crear un vínculo rápido y profundo. Para que la otra persona sienta que ha encontrado algo único, irrepetible. Algo que no puede permitirse perder. Pero en ese momento, Lucía no tenía ningún marco teórico. Solo tenía la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía de verdad. Y esa sensación es poderosa, es adictiva. Pasaron 2 meses antes de que algo se rompiera por primera vez. No fue una explosión, fue algo pequeño, casi ridículo. Lucía llegó 20 minutos tarde a una cita porque el metro se retrasó. Lo llamó para avisarle. Él no contestó. Cuando llegó, Andrés estaba sentado en la barra del bar, con esa expresión que ella aprendería a reconocer con el tiempo. Fría, distante, como si no la conociera. Durante toda la cena, no dijo más de 20 palabras. Cuando ella preguntó qué pasaba, él respondió, nada, estoy bien. Pero su cuerpo decía otra cosa. Al despedirse, no la besó como siempre. Le dio un abrazo breve, mecánico. Esa noche, Lucía no durmió. No porque estuviera enojada, sino porque no entendía. Revisó mentalmente cada cosa que había dicho, cada gesto, cada palabra, buscando el error, buscando la razón. Eso también importa, que la respuesta de ella al dolor no fue ira, fue autorrevisión. Empezó a buscar dentro de sí misma la causa de algo que venía de afuera.
Al día siguiente, Andrés la llamó como si nada hubiera pasado, con la misma calidez de siempre. No mencionó la noche anterior, y cuando ella lo intentó sacar, él simplemente dijo: «Ya pasó, Lucía, no le des más vueltas». Ella no le dio más vueltas, pero su cabeza, sí. No fue esa noche el momento en que Lucía decidió alejarse por primera vez. Fue después de otras 3 situaciones similares. Una cena cancelada sin explicación, un mensaje que tardó 2 días en responderse, una discusión donde Andrés le dijo, con una calma que resultaba más hiriente que los gritos: «Eres demasiado sensible. Todo te afecta». Esa frase se quedó instalada. Lucía habló con su amiga Clara esa semana. Le contó todo. Clara la escuchó y le dijo lo que una buena amiga dice: «Lucía, esto no está bien. Mereces algo distinto». Y Lucía, por primera vez, estuvo de acuerdo. Le mandó un mensaje a Andrés diciéndole que necesitaba espacio, que las cosas no estaban funcionando, que creía que era mejor dejarlo. Lo envió. Puso el teléfono boca abajo y esperó. Esa noche sintió algo extraño. No fue alivio exactamente. Fue una mezcla de claridad y un dolor sordo que no esperaba. Como cuando por fin sueltas algo muy pesado y los músculos siguen doliéndote de haberlo cargado. Durmió mal, pero durmió. Y pensó: «Esto es lo correcto». Lo pensó de verdad. Andrés no respondió el mensaje esa noche, tampoco al día siguiente. Y ese silencio hizo algo en Lucía que no había previsto. La inquietó más que cualquier discusión. Al tercer día, él le escribió 2 palabras: «¿Podemos hablar?». Lucía tardó 6 horas en responder, pero respondió. Lo que pasó en esa conversación fue distinto a todo lo anterior. Andrés llegó diferente, sin la armadura de siempre. Habló de su infancia, de su padre, de cómo le costaba mostrar lo que sentía porque de pequeño aprender a sentir era aprender a ser vulnerable, y ser vulnerable era aprender a que te hicieran daño. Habló durante 40 minutos. Y Lucía no lo interrumpió una sola vez. Al final le dijo: «Sé que te he fallado, y no te pido que me perdones ahora. Solo te pido que no te vayas todavía. Esta vez va a ser diferente, te lo juro». Lucía miró a ese hombre y vio algo que no había visto antes, o algo que creía no haber visto. Una grieta. Una verdad detrás de la coraza. Y pensó: quizás sí puedo confiar en esto. Quizás lo que tenemos merece una oportunidad más. Volvió. Y durante 3 semanas, Andrés fue exactamente el hombre que le había prometido ser. Aquí es donde necesitamos detenernos un momento. No para salir de la historia, sino para entenderla mejor. Lo que estaba ocurriendo entre Lucía y Andrés tiene un nombre técnico: refuerzo intermitente. Y para entender por qué es tan poderoso, vamos a pensar en algo que parece completamente distinto. Imagina una máquina tragamonedas. Si cada vez que introduces una moneda recibes un premio, dejas de encontrarla interesante. La predecibilidad la vuelve aburrida. Pero si el premio aparece de vez en cuando, de forma impredecible, tu cerebro no puede parar. Cada vez que no recibes el premio, tu sistema de recompensa se activa con más fuerza. La anticipación se convierte en obsesión. Los psicólogos saben desde los años 50 que este tipo de refuerzo, el intermitente, crea los vínculos conductuales más resistentes y más difíciles de romper. Más que el refuerzo constante, más que el castigo. En una relación sana, el afecto es relativamente constante. No perfecto, pero consistente. El cerebro lo registra como seguro y, paradójicamente, no necesita obsesionarse con él. Pero en la relación de Lucía,
El afecto era impredecible. Había días cálidos e increíbles y había días fríos, distantes, inexplicables. Su cerebro no podía encontrar el patrón. Y cuando el cerebro no puede encontrar el patrón, no descansa. Cada momento bueno se volvía más intenso porque era inesperado. Cada momento malo la dejaba en alerta, buscando recuperar lo que había perdido. No era amor lo que la ataba, era neurología. Era el mismo mecanismo que hace que la gente no pueda dejar de revisar su teléfono, que no pueda dejar de pensar en alguien que no le devuelve las llamadas, que vuelva una y otra vez a algo que sabe que le hace daño. El cerebro humano no está diseñado para soltar la recompensa intermitente, está diseñado para perseguirla. Y Andrés, consciente o no, la daba. El patrón se repitió. 3 semanas buenas, luego una semana extraña, luego una discusión, luego distancia, luego el regreso de él, con esa versión de sí mismo que Lucía amaba. Luego el ciclo otra vez. Pero algo fue cambiando con cada vuelta. Los momentos buenos seguían siendo intensos, pero los malos empezaron a durar más. Y lo que antes tardaba 3 días en resolverse, ahora tardaba 10, 2 semanas, un mes. Y en esos periodos de distancia, Lucía no era la misma de antes. Dejó de salir con Clara con la frecuencia de antes, no porque Andrés se lo prohibiera, sino porque cuando estaba con sus amigos, su cabeza seguía en otro lado, revisando mensajes, esperando una señal. Empezó a cancelar planes, primero ocasionalmente, luego con regularidad, siempre con una excusa diferente, pero la razón era siempre la misma: estar disponible. No para Andrés necesariamente, sino para el momento en que él decidiera aparecer. Andrés le dijo una noche, durante uno de sus momentos de cercanía: «Nadie te va a entender como yo, Lucía. Somos iguales. Lo sabes, ¿verdad?» Y ella lo sabía, o creía saberlo. Porque cuando llevas meses oscilando entre el cielo y el vacío con la misma persona, esa persona se vuelve el único punto de referencia que tienes, el único que conoce el interior exacto de ese ciclo. Eso también es parte del mecanismo. El aislamiento no siempre viene de afuera. A veces lo construyes tú mismo, sin darte cuenta, porque el ciclo consume toda tu energía emocional. Fue en el 8º mes cuando Lucía notó que algo en ella había cambiado de forma más profunda. No fue un momento dramático, fue una mañana cualquiera. Se despertó, revisó el teléfono, vio que no había mensajes de Andrés y sintió esa contracción en el pecho que ya conocía. Esa ansiedad sorda que no desaparecía hasta que él daba señales de vida. Y entonces pensó, por primera vez con palabras claras: ¿cuándo empecé a depender de que él me escribiera para sentirme bien? No encontró la respuesta, porque no hay un momento exacto. Es gradual, como el agua que va cambiando de temperatura sin que te des cuenta hasta que ya está demasiado caliente. Empezó a justificar cosas que antes no hubiera justificado jamás. Cuando Andrés llegaba tarde y no avisaba, ella pensaba: estará ocupado, tiene mucho estrés. Cuando pasaba días sin mensajes y luego aparecía como si nada, ella pensaba: así es él, ya lo sé, tengo que aceptarlo. Cuando en una discusión él le decía que exageraba, que era demasiado intensa, ella pensaba: quizás tenga razón, quizás soy yo. La autocrítica fue reemplazando poco a poco a la claridad. Empezó a verse con los ojos de él, a medirse con su criterio, a preguntarse no qué quiero yo, sino qué necesita él de mí para quedarse. Eso es lo que hace la dependencia emocional en su etapa más profunda. No te quita la voluntad de golpe, la va sustituyendo, despacio, con una lógica que desde dentro parece razonable.
Sus amigas se preocupaban. Clara intentó hablar con ella varias veces. Una noche, después de que Lucía cancelara planes por tercera vez en un mes, Clara le dijo directamente: «Lucía, no te reconozco. Esto no eres tú». Y Lucía respondió lo que responden muchas personas en ese punto: «No es lo que parece. Tú no lo conoces como lo conozco yo». Y tenía razón en eso. Clara no lo conocía. Nadie conocía esa versión de Andrés que aparecía en los momentos buenos. Nadie había visto cómo la miraba en los instantes en que era todo lo que prometía ser. Eso también aísla. Tener algo que nadie más puede validar porque nadie más lo ha visto. El punto de quiebre llegó un martes en noviembre. No porque ocurriera algo extraordinariamente grave, sino porque ocurrió algo que Lucía ya había visto demasiadas veces. Habían planeado pasar el fin de semana juntos. Ella había cancelado una reunión familiar para poder estar. El viernes por la tarde, Andrés le escribió: «Este fin no puedo, surgió algo». Sin explicación, sin proponer otro momento. Lucía escribió: «¿Qué surgió?». Él no respondió hasta el día siguiente. Y mientras esperaba esa respuesta, Lucía se escuchó a sí misma pensando cosas que la detuvieron en seco. Pensó: si le escribo de esta forma y no de esta otra, quizás responda más rápido. Pensó: si cuando hablemos no menciono que estoy molesta, quizás el fin de semana que viene funcione. Pensó: ¿qué puedo hacer yo para que esto mejore? Y entonces, en medio de todo ese ruido mental, apareció una pregunta diferente, pequeña, casi en susurro. ¿Desde cuándo paso tanto tiempo pensando en cómo no molestarlo? No fue un pensamiento heroico, no fue una revelación cinematográfica, fue una pregunta simple que se coló entre todos los demás pensamientos. Pero fue suficiente. Lucía dejó el teléfono, se quedó mirando el techo y por primera vez en meses no pensó en él, pensó en ella, en cómo era ella antes, en lo que sentía antes, en si podía reconocerse en la persona que revisaba mensajes a medianoche, calculando cómo no provocar una reacción negativa. No pudo reconocerse. Lucía no tuvo una epifanía inmediata. Eso rara vez ocurre. Lo que tuvo fue una conversación con una psicóloga a la que empezó a ver esa semana por primera vez, porque Clara le llevaba meses sugiriéndolo, y finalmente había algo en ella que dijo sí. Y en esa consulta, mientras describía la relación, la psicóloga le dijo algo que Lucía no esperaba. No le dijo que Andrés era un monstruo. No le dijo que había sido una víctima. Le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste tranquila, sin esperar nada de él? Lucía pensó, y no encontró el momento. Esa pregunta abrió algo, porque Lucía empezó a entender que lo que sentía por Andrés no era exactamente lo que ella había llamado amor. Era algo más parecido a la necesidad de resolver una tensión que nunca se resolvía. La necesidad de conseguir la versión de él que aparecía solo a veces. La necesidad de no perder algo que en realidad nunca había sido del todo suyo. No era amor a él. Era adicción al ciclo. Eso fue lo más difícil de aceptar, porque cuando lo entiendes, todo se reorganiza de una forma dolorosa. Los recuerdos buenos no desaparecen, pero ya no significan lo mismo. Ya no son prueba de amor. Son parte del mecanismo. Cada momento cálido que Andrés había tenido con ella, cada «esta vez va a ser diferente», cada «te prometo que voy a cambiar», no eran mentiras necesariamente, pero tampoco eran promesas sostenibles. Eran el refuerzo que mantenía el ciclo activo. Y el ciclo seguiría girando mientras ella siguiera dentro de él. No fue una decisión de un día, fue un proceso. Lento, no lineal, con recaídas. Hubo momentos en que Andrés volvió a escribir
y ella sintió que todo lo que había construido se tambaleaba. Hubo noches donde la lógica le decía una cosa y el cuerpo le pedía otra. Porque así funciona esto. La comprensión intelectual no desactiva de golpe el circuito emocional, pero sí empieza a debilitarlo, poco a poco, con cada vez que eliges no responder, con cada vez que te quedas con la incomodidad, en lugar de correr a resolverla de la forma conocida. Lucía no salió de eso de forma dramática. No hubo un momento donde le dijera a Andrés todo lo que había entendido. Simplemente fue dejando de estar disponible. Y cuando él apareció, como siempre volvía a aparecer, ella ya no estaba en el mismo lugar. No porque lo odiara, sino porque ya no necesitaba resolver lo que él representaba. Lo que más le costó no fue dejarlo ir. Lo que más le costó fue entender que durante todo ese tiempo, lo que creía que era amor era en gran parte miedo. Miedo a perder la próxima versión buena de él. Miedo a no volver a sentir esa intensidad. Miedo a que quizás él tuviera razón y ella fuera demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado algo. Entender eso fue liberador y doloroso al mismo tiempo. Porque significa que hay que volver a aprender qué es la calma. Acostumbrarse a una relación que no oscila, que no te deja en alerta, que no te hace calcular cada palabra. Al principio, esa calma se siente extraña, casi vacía, pero no lo es. Si estás escuchando esto y reconoces el ciclo, no en una historia ajena, sino en tu propia vida, hay algo importante que quiero que sepas. No vuelves porque seas débil. No vuelves porque no sepas lo que mereces. Vuelves porque tu cerebro ha aprendido a buscar esa recompensa impredecible. Porque el vínculo que se forma en ese tipo de dinámica es genuinamente poderoso. Porque salir de ahí requiere entender algo que nadie te enseñó a ver. No siempre volvemos porque amamos. A veces volvemos porque no entendemos lo que nos está pasando. Y entenderlo es el primer paso para no volver. Si te identificaste con esta historia, hablar con un profesional de salud mental puede ser un primer paso importante. No tienes que entenderlo solo.